En esta hora vamos nosotros a continuar con nuestra serie de exposiciones sobre el libro de Miqueas. La semana pasada comenzamos nuestra serie de predicaciones sobre este libro y hoy continuaremos con el capítulo 2. Así que le invito a que vaya buscando conmigo Miqueas capítulo 2 para darle lectura al texto. Gracias, hermano. Y aquel que tenga el pasaje, que se pueda poner de pie para dar lectura juntos al texto. Recuerden que nuestra serie de sermones sobre este libro y nuestro sermón de hoy también están titulados Esperanza en medio del juicio. Si algo, cuando usted tiene una lectura inicial del libro de Miqueas, algo que le llama la atención es el tema del juicio constante. Y tú dices, oye, pero ¿de qué se trata este libro? De la ira de Dios, del juicio de Dios. Pero es hermoso ver la esperanza que hay, aun cuando Dios está juzgando a su pueblo por haberse apartado de él. Y Dios siempre mostrando su amor, su esperanza, su cuidado por su pueblo. Así que permítame leer Miqueas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al pobre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaré vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se harán decha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por un día más de vida que permites que estemos de pie. Gracias porque vemos tus bondades, tus cuidados, porque como te cantamos hace unos minutos, tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres nuestro refugio seguro. Nosotros muchas veces hemos estado en situaciones muy difíciles, tormentas grandes, pero qué bueno que hemos encontrado un refugio en ti. En esta hora te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor. Esta es tu palabra. Tu palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú, conociendo como nadie la necesidad de todos los que estamos aquí, sea tu palabra hoy satisfaciendo esa necesidad, alimentando nuestras almas, Señor, guiándonos, dándonos sabiduría. Si alguno de nosotros necesita sabiduría, que la aprendamos en tu palabra hoy. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos y te lo pedimos todo. Amén. En 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, una familia de los Estados Unidos recibió la peor noticia que podían recibir. Usted ha visto esas escenas cuando llega
un representante del gobierno de los Estados Unidos, de la milicia, a la casa de una familia para decirle que su ser querido, que estaba en la guerra, ha muerto en la guerra. Y en 1944, allá en Estados Unidos, esta familia recibía esta noticia de que 2 de sus hijos habían muerto en la guerra. Uno de ellos estaba perdido, nadie sabía dónde estaba, así que lo dieron por muerto también. Y solamente quedaba uno vivo. Ese hombre que quedaba vivo se llamaba Frederick Nilan. Qué triste esa noticia para la familia Nilan. Imagínate, no solamente recibir la noticia de que murió un hijo tuyo, sino que 2 murieron y hay uno perdido que probablemente está muerto también. 2 años antes de este evento, en 1942, la milicia norteamericana había hecho una política. Se llamaba la política del único sobreviviente. Y esa política se había hecho porque en una ocasión un barco norteamericano fue atacado por los japoneses, explotó, y en ese evento murieron 5 hermanos. O sea, imagínense un capellán tener que ir a una casa a los Estados Unidos y decirle, murieron tus 5 hijos en la guerra. Así que desde ese momento se hizo esta política que decía que si habían varios hermanos a la misma vez peleando en el frente de batalla y morían los demás, el único sobreviviente había que buscarlo, había que protegerlo y enviárselo a su madre. Literalmente eso decía la política. Porque no querían que una familia pasara por tanto dolor. Así que cuando murieron los hermanos de este hombre, rápidamente un capellán se puso a la tarea de buscarlo allá en los campos de batalla, de buscar a Frederick Nilan. Este capellán lo encontró, lo envió hacia Inglaterra y luego de Inglaterra llegó a los Estados Unidos para reunirse con su familia. De hecho, se ha hecho toda una película. Probablemente algunos de ustedes que la haya visto, mientras yo estoy narrando estos eventos, la tienen en su mente. Esa película salió en los cines en 1998 y está titulada Saving Private Ryan. Es una de las películas más impresionantes sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial. Es una película que se lleva en muchas libertades, o sea, no todo pasó así según el registro histórico, pero eso es Hollywood. Pero lo importante es que piensen esto, toda una misión de rescate para rescatar a un soldado, porque sus hermanos probablemente murieron y quieren llevarle la noticia a la mamá de que por lo menos hay uno vivo. Y hay que ir por todos los lugares. Y usted ve la película y la película tiene mucha tensión. ¿Dónde está ese hombre? Hay que buscarlo, él no puede morir porque es el único hijo que le queda a esa madre. Hay que buscarlo, hay que ir a rescatarlo, no importa el precio. Es una misión de rescate. Pero cambie todos estos elementos por un momento e imagínate este escenario. Que la persona que hay que rescatar, el soldado que hay que rescatar, es un enemigo. Es un enemigo que tiene que enfrentar la justicia. Es un enemigo que tiene que pagar por los actos que ha hecho. Y de igual forma se hace todo este protocolo de ir a buscarlo a donde quiera que él esté. Y cualquiera de nosotros podría pensar, pero eso es injusto. ¿Usted sabe qué? Alguien que merece juicio, alguien que no merece ser rescatado, es rescatado en ese escenario que les estoy hablando. Y al final de cuentas, de hecho se trata esta historia del capítulo 2 de Miqueas, mi hermano. Lo vamos a ver en los próximos minutos. Y al final de cuentas de eso se trata el mismo evangelio. Alguien que lo que merecía juicio fue rescatado. Tú no merecías que hubiera una misión de rescate para ir a buscarte donde tú estabas. Pero Dios en su gracia y Dios en su misericordia así lo hizo. Hoy, mis hermanos, nosotros continuaremos viendo la manera en la cual el profeta Miqueas le habla al pueblo acerca de la causa por la cual vendría el juicio sobre ellos. También veremos cómo el pueblo se levanta y llega un momento donde el mismo pueblo le dice, no, que no venga este juicio. El mismo pueblo trata de interponerse, trata de detener que venga el juicio de Dios anunciado sobre ellos. Y en último lugar, veremos en esta mañana una hermosa historia de cómo el Señor promete restaurar, rescatar a este pueblo, aunque este pueblo no lo merece. El pasado domingo habíamos comenzado con el capítulo 1 de Miqueas.
Habíamos visto cómo el Señor iba a traer un juicio sobre este pueblo porque este pueblo había apartado su mirada de Dios. El término que utilizaban era que el pueblo se había rebelado contra Dios. Y noten todas las imágenes que veíamos la semana pasada. De hecho, yo hablaba con el hermano Carlos y él me decía, cuando hablamos del texto y de la predicación, él me decía, ¿sabes qué yo tenía en la mente? Cuando veíamos esa imagen de un Dios que se levanta y todo se derrita ante él. ¿Recuerdan esa imagen del capítulo 1? Él me decía, yo tengo la imagen de como un gigante que aplasta montañas. Y es tan grande que él va por encima de todas las montañas dejando sus huellas. Y es que, miren por un momento, cuando tú te paras delante de una montaña, tú piensas, wow, esto es gigante, y tú te sientes muy pequeño delante de una montaña tan grande. La imagen que presenta el capítulo 1 de Miqueas es un Dios que cuando Él solamente se para actuar, todo se derrite delante de Él, como cera ante el fuego. ¿Usted se imagina? Eso es la autoridad de Dios. ¿Qué concepto usted tiene de Dios, mi hermano? Si algo tiene que ocurrir a través de este libro de Miqueas es que su concepto de Dios tiene que crecer. De hecho, usted tiene que llegar a un punto donde usted diga como la alabanza, Dios es más grande de lo que yo imagino. Mi hermano, usted imagina un Dios muy grande, pero aún su mente es tan pequeña que no puede comprender la grandeza de Dios. Pero al menos hay unas imágenes que usan los profetas para ayudarnos. Y una de esas imágenes es este Dios que se levanta de su trono. Ese Señor que está gobernando todo y que cuando Él se levanta, todo cae a sus pies. Cuando Él se levanta, todo se derrite. La imagen que presenta la última autoridad, el poder de Dios. Ese Dios se había levantado. Así que ese Dios había de actuar en contra de este pueblo. Recuerden, mis hermanos, que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a que se levantaran profetas para hablar del juicio de Dios sobre otras naciones. A ellos les encantaba eso. Ellos aplaudían eso. Imagínense, un profeta se levantaba y decía, viene el juicio de Dios sobre Babilonia. Y ellos aplaudían. Y viene el juicio de Dios sobre Asiria. Y ellos aplaudían. Viene el juicio de Dios sobre los filisteos. Y ellos se usaban. Eso eran los enemigos. Pero imagina entonces de momento a Miqueas diciendo, no, va a venir un juicio también sobre ustedes que son el pueblo. Eso no quisiera escucharlo. Y hoy veremos en el capítulo 2 precisamente cuál era el pecado de este pueblo. Ese es nuestro primer punto, la causa del juicio. ¿Por qué es que este Dios se iba a levantar y actuar en contra de este pueblo que se había rebelado contra él? Eso es lo que veremos en estos primeros 5 versículos, versículos 1 al 5 del capítulo 2. La causa del juicio. Pero antes, simplemente para repasar, recordar, miren los versículos del 14 del capítulo 1. Por tanto, vosotros daréis dones a Moseret Gad. Esos son nombres de ciudades, lo vimos la semana pasada. Las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Y decíamos la semana pasada que ese versículo 16 nos muestra la única respuesta correcta ante el juicio que vendría de Dios, que era el arrepentimiento. Todo lo que aparece ahí es señal de arrepentimiento. Dios le dice, arrepiéntanse ustedes, pueblo mío que se ha separado de mí. Noten que Dios nunca se fue, Dios siempre estuvo ahí en el mismo lugar. Fue el pueblo el que se apartó, fue el pueblo el que se fue. Mi hermano, Dios nunca se mueve de su lugar, de su trono. Eres tú y soy yo los que nos desviamos de sus caminos. Y Él está llamando al pueblo a viva voz diciéndoles, vengan otra vez, arrepiéntanse. Y una de las esperanzas que veíamos la semana pasada es que mientras el pueblo de Samaria, el pueblo del norte, iba a ser destruido totalmente, lo dice el capítulo 1. En el reino del sur, el pueblo de Judea tenía una esperanza de que no iba a ser destruido. Noten el verso 16, ellos iban a ser enviados en cautiverio. No es una destrucción total. Había una esperanza para este pueblo, y usted sabe por qué había una esperanza, porque había una promesa de que de este pueblo vendría el Salvador. Así que Dios no iba a destruir este pueblo porque de ellos vendría Cristo mismo. Así que ahora conmigo vean los versos
1 en adelante, la causa del juicio. Dios es un Dios santo, el pueblo había pecado contra él, se había rebelado contra él y Dios anuncia un juicio. ¿Cuál era este pecado de este pueblo? Mírenlo aquí, versículos 1 y 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y las casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Noten conmigo lo que está describiendo el profeta Miqueas. Él está describiendo la causa de este juicio que Dios iba a enviar. El pueblo estaba pecando contra Dios, el pueblo se estaba apartando de Dios. Los hombres que tenían riquezas, recursos, estaban oprimiendo a los que no tenían recursos. O sea, no estaban viviendo según el estándar de Dios. Y notemos la naturaleza del pecado. Relea ese versículo 1. Miren, en el versículo 1 se nos describe la naturaleza del pecado. Miren cómo todo comienza con una maquinación. Hermano, esa es la radiografía de cualquier pecado. Comienza con una maquinación en la mente. Noten de que antes que ellos ejecuten ese pecado, dice el verso 1, todo comenzaba ¿dónde? En las camas de ellos. Todos comenzaban, esta gente meditando y pensando, ¿cómo voy a pecar mañana? Todo comenzaba con una maquinación, maquinando el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. Ustedes notan la idea ahí que el verso 1 nos describe la naturaleza del pecado. Antes de la ejecución viene la maquinación. O sea, antes de que se ejecute este pecado, el pueblo, dice el verso 1, lo estaba maquinando. Mi hermano, esa es la radiografía del pecado. Lo vemos más adelante cuando Cristo dice, es del corazón del hombre que surgen todos los pecados. Empieza con un pensamiento, empieza con una maquinación antes de ejecutarse. Así siempre comienza el pecado. Y este pueblo dice que en sus camas incluso, ellos estaban tan lejos de Dios, que en sus camas estaban planificando cómo iban a pecar, cómo iban a alejarse más de Dios. Miren la descripción de su pecado en el versículo 2. La codicia. Esa codicia que hacía que ellos quisieran tener más y más y codiciar los bienes de su prójimo. Ellos no estaban viviendo según el estándar de Dios. Los 10 mandamientos, había uno que decía, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Pero esta gente eran tan perversos, estaban tan alejados de Dios y de su palabra, que maquinaban todo el tiempo hacer el mal, pecar contra Dios, codiciando las heredades o las casas de la gente y luego las robaban. Noten la misma idea. ¿Dónde empieza la codicia? Piensa en esto. ¿La codicia es un acto externo o interno? Interno. O sea, comienza uno internamente a codiciar. Es la misma. El verso 2 y el 1 es la misma idea aquí. Primero maquina y después ejecuta, dice el verso 1. El verso 2 dice, primero codicia y después roba. Mi hermano, se nos está describiendo la naturaleza del pecado. Por eso la palabra de Dios una y otra vez nos dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Porque Él dirige tu vida. Guarda tu mente, es lo que está diciendo ese pasaje. Porque todas las batallas, antes de que un pecado se manifieste externamente, mi hermano, siempre comienza en nuestra mente. Y esto es un buen recordatorio de eso. Es un buen recordatorio de que estas personas que se estaban alejando de Dios, este pueblo que se estaba alejando cada vez más de la palabra de Dios, codiciaban, maquinaban en su mente y luego ejecutaban, luego pecaban, oprimían a la gente, al hombre y a su heredad, o sea, le quitaban las casas a los pobres. Es el escenario que se presenta aquí en este versículo. Todo comienza con una maquinación. Es por eso que el pecado y ese pensamiento hay que enfrentarlo en el round 1. Esto no es una cuestión de cuando tú estás boxeando con otro boxeador y tú quieres en el round 1 normalmente conocerlo. ¿Viste el video de YouTube? Eso es lo que es un boxeador. Ve el video de YouTube de cómo pega el otro personaje. Luego en el primer round se empiezan a conocer. O sea, cómo él pega, cómo él da, porque una cosa es ver el video, otra cosa es entre puños. Así que cómo pega, cómo da y ese tipo de cosas.
Pero esto no es así, mi hermano. El pecado hay que combatirlo desde el round 1. No es para conocer el pecado. No, déjame ver cuánto me voy a acercar al pecado y después yo peleo con él. No, mi hermano. Vence el pecado, te vence a ti, decía un autor. Debemos nosotros, mis hermanos, no caer en lo que había caído este pueblo, ceguera espiritual. Noten, este era el pueblo de Dios, este era el pueblo que tenía la ley de Dios, este era el pueblo que iba a la iglesia, o sea, al templo. Este era el pueblo que tenía las maravillas de Dios, evidencia, ellos veían milagros. Pero este era el pueblo que estaba ejecutando todo esto, siendo el pueblo de Dios. Esto tiene que llamar nuestra atención a nosotros mismos, mis hermanos. De no bajar la guardia por tener el contexto de iglesia y ser creyentes, sino al contrario, todo el tiempo luchando contra el pecado. De hecho, John Owen, un autor del siglo XVII, puritano, decía que cuando tú ves una chispa que salta del... se me olvidó el nombre. Lo que da fuego. El horno, sí. Wow, después llegará. Cuando tú ves una... Sí, cuando tú ves una chispa salir de la chimenea, cuando tú ves una chispa salir de ahí, ese es el término, rápidamente él dice, tienes que atacarla cuando empieza a coger la alfombra. Dice ese autor, es como una imagen. Dice, porque si tú no lo haces ahora, te quema la casa. Y es obvio. Entonces, la lucha del pecado hay que hacerla en el primer round, hay que hacerla en el primer momento. No podemos caer en lo que había caído este pueblo, ceguera espiritual. Se creían que estaban bien con Dios porque iban al templo, porque cumplían los sacrificios, estaba todo bien. Y Dios le dice, no, mira lo que ustedes están haciendo. Ustedes están pecando contra mí. Y miren cómo comienza su pecado, ahí en su cama. Miren cómo comienza su pecado, codiciando antes de ejecutarlo. Hermanos, cuidémonos de eso también. Luchemos contra el pecado. No caigamos en esta ceguera espiritual que cayó este pueblo. El libro de Proverbios y el libro de los Salmos está lleno de imágenes. Cuando vuelva el libro de Proverbios y el libro de Salmos, va a estar viendo imágenes constantemente de cómo el impío, noten que es el impío el que maquina en su cama, de cómo el impío está en su cama planificando un mal, de cómo el pecador impío está en su cama planificando cómo va a hacer daño a su prójimo. Eso lo hace el impío. No es la descripción del creyente. Pero noten, este es el pecado de este pueblo. Y miren el verso 3 entonces, las consecuencias de ese pecado. Por tanto, porque has hecho esto, porque has sido ciego espiritualmente, porque te has alejado de mis palabras y de mi ley. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Entonces Dios le dice, oye, yo voy a responder en contra de su pecado y ustedes no podrán librarse. Noten la idea que presenta el versículo 3. Yo voy a enfrentar el pecado de ustedes como pueblo por haberse apartado de mí. Ustedes ya no andarán erguidos. En otras palabras, ellos eran unos soberbios y Dios los iba a humillar. Es el principio del soberbio. El que crea que está firme y mire que no caiga, dice la Biblia. Esta gente era unos soberbios. ¿Sabes por qué? Porque se creían parte del pueblo de Dios, en el sentido de que eran parte del pueblo de Israel. Y ellos decían, no nos va a pasar nada. Yo puedo seguir pecando. Dios nunca va a hacer un juicio contra mí. Decían ellos y pensaban. Eran orgullosos. Pecaban y no les importaba nada. No les importaba su relación con Dios ni su relación con su prójimo. Los oprimían a su prójimo. Así que de momento Dios le dice, oye, yo los humillaré. Ustedes ya no andarán erguidos. Yo haré un mal contra ustedes, del cual ustedes no sacarán sus cuellos. Es una imagen, ¿sabes qué está presentando? La idea de lo que Dios iba a hacer. Ellos no tendrían salida. O sea, no había forma de escaparse del juicio de Dios, no había forma de librarse. Recuerden que ellos eran ricos. Recuerden la imagen que se presentaba en el capítulo 1. Esta gente tenía fortalezas, esta gente tenía castillos, ciudades, donde ellos se sentían seguros allí. Y Dios le dice, eso se va a derretir cuando yo me pare. Y ustedes ninguno se podrá librar de mí, es lo que Dios le estaba diciendo. Todo este capítulo ha comenzado con una pequeña palabra, la palabra ay.
Y esa palabra ay, ¿sabes que era un juicio en sí misma? Era una señal. Cuando un profeta decía, ay de ti, era que verdaderamente vendría un juicio contra ti. De hecho, la palabra bienaventurado es como la contraria a ay. Bienaventurado tú, que tal cosa, pues la bendición de Dios va a estar contigo. Pero cuando dicen ay de ti, no es la bendición de Dios en ese momento. Viene un juicio de Dios. Cuando se levantaba un profeta a decir, ay de ti. Y de momento miren conmigo el versículo 4 y 5. En aquel tiempo levantarán sobre ustedes un refrán. O sea, yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer un juicio y la gente va a levantar un refrán sobre ustedes. Se hará lamentación sobre ustedes. Y se dirá, entre ustedes mismos dirán, del todo fuimos destruidos. Él, hablando de Dios, ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Wow. Dios hizo un juicio. Dios les quitó su tierra. Y como quiera esta gente seguía orgullosa y soberbia. ¿Y usted sabe por qué lo sabemos? Porque noten lo que dice ahí. Pelean contra Dios y le dicen, ¿cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. ¿No notan la idea? Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habitan. Esta gente se creía que era dueña de la tierra. Y ellos están peleando con Dios porque Dios envió un juicio y les quitó sus tierras. Y ahora ellos le están diciendo a Dios, no, nos quitaste nuestra tierra, eran de nosotros. Y se las diste a otros. Pero hermano, el pecado ciega. Y esta gente ya estaba ciega totalmente. Ellos creían que se merecían las cosas. Ellos creían que las tierras les pertenecían a ellos. Y se les había olvidado que fue Dios mismo el que les había dado la tierra prometida, mi hermano. Se les había olvidado que eso no es de ellos. Se les había olvidado la verdad del Salmo 24:1. Es de Jehová la tierra. Todo le pertenece a Él. Y si esa gente era rica, tenían que reconocer que lo que tenían era porque Él se lo dio. Pero eran orgullosos. Eran soberbios. Y Dios estaba interviniendo con ellos. Verso 5. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. O sea, se acabó los negocios que ustedes hacían de oprimir a los otros, de robar la tierra a los otros. Como si Dios le estuviera diciendo, la tierra es mía. Y yo soy el que reparto ahora. Esa es la imagen que se presenta ahí en los versos 4 y 5. Así que, ¿qué tenemos en esta primera parte del texto? Versículos 1 al 5, mi hermano, la descripción del pecado del pueblo. ¿Por qué Dios iba a enviar el juicio contra este pueblo? Porque ellos se habían apartado de Él. Porque ellos estaban pecando en contra de Dios y no se arrepentían. Usted piensa, oye, ¿cómo va a responder el pueblo? El pueblo puede responder o responderá diciendo, Señor, como el verso 16 del capítulo 1, Señor, nos arrepentimos. Señor, ¿sabes qué? Nosotros verdaderamente hemos pecado contra ti. Señor, lo hicimos mal. Perdónanos, ya no vamos a oprimir al pueblo, a nuestro prójimo. Ya vamos a reconocer que la tierra es tuya, Señor. Y si a ti te place devolvernos alguna de esa tierra, hazlo. ¿Usted se imagina esa reacción? Que debe ser la reacción correcta. Pero sin embargo, nuestro segundo punto, versículos 6 al 11. ¿Quieren ver cómo fue la reacción del pueblo? No profetices, le dicen a los profetas. O sea, en otras palabras, ¿sabes qué? Cuando entonces Miqueas y los profetas se levantaron a decirle estas cosas al pueblo, el pueblo los mandó a callar. El pueblo, en vez de arrepentirse, tras el momento de arrepentirse, dijeron, no profetices, nosotros no queremos escucharte. No queremos escuchar las profecías de Dios. Ese versículo 6, escúchalo bien, lo voy a leer en dos versiones, en dos traducciones. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No digan semejante cosa, responde la gente. No profeticen así. Esos desastres que ustedes anuncian nunca llegarán. O sea, mire cómo estaba el pueblo. Tan ciego que entonces Dios por gracia. Hermanos, miren la gracia de Dios de enviar un profeta. Dios podía simplemente dar un juicio y ya destruir la ciudad. Mi hermano, Él es Dios. Él no tiene que rendirle cuenta a la gente. Él podía enviar destrucción y ya. Pero por gracia Dios le enviaba a un profeta para que el pueblo se arrepintiera. Y sin embargo, este pueblo viene y le dice, no digan semejante cosa. No profetices así. Esos desastres nunca llegarán.
Es imposible que Dios envíe un juicio para su propio pueblo. Nosotros somos el pueblo de Israel. No va a pasar nada, tranquilo, podemos seguir pecando. Así pensaban ellos. No profeticen más. Estaban diciendo los profetas, cambien el mensaje. No nos profeticen verdades incómodas, como la clase de los miércoles. Dinos algo bonito. Usted sabe que hay mucha gente allá afuera que quiere ir a una iglesia y encontrar un púlpito manejable por ellos, donde se diga algo bonito para ellos, y donde cualquier cosa incómoda, ellos precisamente digan esto. No, pastor, no digas eso. Pastor, no profetices así. Eso nunca va a pasar. Me encantó otra versión, que es la nueva versión internacional, pero es una versión española, que es diferente a la que tú tienes. Es la nueva versión internacional en castellano. Los españoles aquí traduciendo texto. Escuchen lo que dice. Estos profetas me dicen, a él, a Miqueas, estos profetas me dicen, deja ya de profetizarnos. No nos vengas con que el oprobio nos alcanzará. Otra palabra, no nos vengas con eso, Miqueas. Deja ya de profetizarnos. Wow, este pueblo, que ya vimos su pecado, que se rebeló contra Dios, que hay que enviar el juicio de Dios, y todos estamos de acuerdo que hay que enviar el juicio de Dios, un pueblo que una y otra vez está pecando contra Dios. Dios por gracia le envía un profeta y lo mandan a callar y le dicen, no vengas con eso. No me hables ni de juicio, no me hables de que Dios nos va a castigar, no me hables de que yo tengo que corregir mi vida y el pecado, no me hables de pecado. Lo que vemos entre los versículos 6 y el versículo 11 es un intento infructuoso, así se llama ese segundo punto. Un intento infructuoso por detener el juicio de Dios. O sea, en otras palabras, el pueblo pensaba que diciéndole a Miqueas que no profetizara o mandando a callar a los profetas, se iba a detener el juicio. Eso lo intentaron con otros, lo intentaron con Jeremías. Si usted supiera, lea el libro de Jeremías si no lo ha hecho. ¿Cuántas cosas hicieron para tratar de detener a Jeremías? Para que no predicara la palabra. Y de momento esta gente le dice, no profeticen más. Wow, mi hermano, desde el verso 7 al 11, ¿sabes qué? La cosa se pone más dura para el pueblo. Porque los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que no solamente Dios envió un profeta, sino que ahora en los versos 7 al 11 es Dios mismo hablando con el pueblo directamente. Y Dios le dice, el verso 7, tú que te dices casa de Jacob. Vamos a hablar, pueblo. Tú que dices ser el pueblo de Dios. Tú que dices ser mi pueblo, la casa de Israel. El espíritu de Jehová se ha cortado para tú estar diciéndole a los profetas que son enviados por el Espíritu del Señor, inspirados por el Espíritu de Jehová. Para tú estar diciéndole a ellos que no profeticen. El espíritu de Jehová se ha cortado. Son estas sus obras. O sea, noten que la gente, el mismo pueblo, no pensaba que Dios iba a hacer eso. Como que dudaban y decían, no, pero Dios no va a traernos un castigo a nosotros. Nosotros no nos va a pasar nada, podemos seguir pecando. ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? O sea, Dios está implicando ahí diciéndole, oye, el que camina rectamente según mi ley, hay una bendición sobre ellos. Pero también todo lo contrario es verdad. El que no camina rectamente, ese va a tener consecuencias. Y eso es lo que Dios está trayendo aquí. Bueno, mi hermano, yo no sé usted, pero a mí una de las palabras que más me chocaba mientras yo estudiaba este texto es el verso 8, la primera línea. Porque es muy impresionante lo que dice ahí. Dios directamente hablándole hacia el pueblo va y le dice, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Hermano, ¿usted ve el peso de esas palabras? Son unas palabras que hay que sacar de ahí, ponerlas en nuestra mente y considerarlas porque pesan demasiado. Dios diciéndole a su pueblo, al pueblo que él había rescatado de Egipto, el pueblo que él había formado, el pueblo que cuando tenía hambre Dios le dio maná, el pueblo que se quejó aún por el maná que Dios le dio, y Dios le dio codornices, el pueblo que se quejó de las codornices. Pero Dios siguió dándole gracia y misericordia. Le sacó agua en el desierto. Los introdujo, los cruzó el Jordán, los introdujo a la tierra prometida. Eran pueblos gigantes. Y todas las victorias las tuvo el pueblo de Israel. Y los puso allí. Y prosperó el pueblo, bendijo al pueblo. Este era el pueblo de Dios. El que ayer era mi pueblo.
Qué triste esa última línea. Se ha levantado como enemigo. Oh, mi hermano, Dios mismo diciéndole a su pueblo eso. Ustedes, que eran mi pueblo, el que yo cuidé, abracé, les proveí todo lo que necesitaban, los guardé. Hoy ustedes se levantan contra mí como el enemigo. Ustedes piensan que yo soy el enemigo. Ustedes se levantan contra mí como enemigos. Ustedes están viviendo a espaldas de mí. Son unas palabras, mi hermano, que yo le invito a usted a considerar. Porque este pueblo de seguro se estremeció cuando Dios le dijo eso. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Y luego continúa después en el versículo 8 hablando un poco, desde el versículo 8 al 10, acerca de otros pecados de este pueblo. Noten. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia. Algunos autores dicen que está hablando de las viudas, que se supone que según la ley había que cuidarla, que había que hacer algo para proveerle, y este pueblo las botó de la ciudad. Estos hombres se habían apartado tanto de la ley de Dios y no la estaban cumpliendo. A los niños quitaste mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. ¿Sabes lo que está diciendo ahí en el verso 10? Ustedes que creen que entraron a la tierra prometida, y que como entraron a la tierra prometida, al lugar de reposo, ya está todo bien y Dios no los va a sacar de aquí y están seguros y tranquilos, vivan la vida que quieran. Ese es el engaño de la gente. Vivan como quieran. No hay que tener arrepentimiento por el pecado, decían ellos. Podemos vivir de la manera que sea, si estamos en la tierra prometida. Dios le dice, este no es el lugar de reposo para ustedes, porque ustedes lo contaminaron y lo corrompieron. El lugar donde se supone que ellos iban a estar tranquilos, gozando de la bendición y el cuidado de Dios. Ellos mismos por su pecado habían destruido la propia tierra, la propia gente. Y luego, miren lo que dice el versículo 11. Si alguno se levanta por ahí, andando con espíritu de falsedad y diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta del pueblo. Miren lo que está diciendo ahí. Es algo como jocoso, es como una ironía. Dentro, o comparando el verso 6 con el verso 11. O sea, esta gente no quería escuchar al que le decía, arrepiéntate de tus pecados, tú eres el pueblo de Dios, tienes que vivir en santidad, tienes que vivir como el Señor. El Señor lo que ha hecho es cuidarte y amarte. ¿Por qué no vives así? Para Él. Y al que le decía eso, el pueblo le decía, no me profetices más, no queremos escucharte, no queremos escucharte. Pero noten el verso 11, pero si viene cualquier otro, ¿cómo si usted imagina esa conversación de Dios con el pueblo? A mi profeta no quieren escucharlo, pero si viene cualquier otro, con espíritu de falsedad, o sea, si viene otro a predicar en su propio nombre, y viene y le profetiza algo tan banal, como de cosas de vino y de sidra, eso le gusta a ellos, eso es lo que le gusta a ellos. Este es el profeta de ustedes. O sea, en otras palabras, a ese ustedes lo reciben. A ese ustedes aplauden. Al que le dice que todos los días es viernes, ustedes aplauden. Al que le dice que tú eres un campeón y todo está en ti, y tú tienes poder para transformar las cosas por el poder de tu palabra, le aplauden. Pero al que dice, oye, eres un pecador, solamente hay un camino para ser librado de la ira de Dios. Es Cristo. Tienes que correr a Cristo y ser salvo, porque la salvación solamente está en Él. Ahí se lo abuchean. Y a ese le dicen, no predica así. No, ¿cómo que va a venir un juicio de Dios? Eso no va a venir. ¿Cómo que la ira de Dios? ¿Qué es eso? Eso es anticuado. Eso es de los mayas, ya. De los aztecas y los mayas. ¿Qué es eso de la ira de Dios? Ustedes notan esa idea. Miren cómo dice el versículo 11, la Nueva Traducción Viviente. Supongamos que un profeta lleno de mentiras les dice, les predicaré las delicias del vino y del alcohol. Esa es la clase de profeta que a ustedes les gusta. Dios diciéndole al pueblo, mi hermano, son palabras duras. Dios diciéndole a este pueblo, el que ayer era mi pueblo,
El que ayer vio las maravillas de lo que yo hice en Egipto. El que ayer vio cómo yo abrí el mar rojo. El que ayer vio cómo yo los crucé por el río Jordán y les di una tierra que ellos no merecían. Ese que era mi pueblo se ha convertido en mi enemigo. Miren lo que han hecho. Se han levantado contra mí. Yo que lo único que he hecho es bien. Imagínate Dios diciéndole eso. Yo que lo único que le he hecho es bien. Y ustedes mira cómo han respondido. Me han dado la espalda pecando contra mí. Y si yo les envío un profeta, a ese rechazan. Pero si viene un profeta a hablar de lo que a ustedes les gusta, las delicias del vino y del alcohol, a ese quieren escuchar. Mi hermano, cuidémonos de no ser así. Ser tentados a ser selectivos en cuanto a la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? ¿Sabes por qué? Porque nosotros lo que estamos viendo es un contexto bien parecido al nuestro. O sea, Dios le está hablando a su pueblo. Esto no es un juicio de Dios sobre los enemigos de afuera. Este libro trata de Dios tomando en cuenta a su pueblo y diciéndole, ¿qué está pasando con mi pueblo que tiene que vivir en santidad y tiene que vivir para mí y me ha dado la espalda? ¿Qué ha pasado con mi pueblo que no quiere escuchar mi palabra y está escuchando cualquier otra cosa por allá afuera? Y usted tiene que ponerse en su lugar porque usted como pueblo de Dios, mi hermano, también es tentado a lo que fue tentado este pueblo. Este pueblo fue tentado a alejarse de Dios todos los días yendo al templo. Este pueblo fue tentado a tener una ceguera espiritual. Cuando tenía la ley, usted tiene la Biblia en sus manos, en su celular, o sea, cuidado de no caer en la misma tentación. De tener los medios de gracia, de tener la palabra, de tener el evangelio y tenerlo en poco todos los días. O más aún, y peor, hacer como este pueblo, que era el pueblo de Dios, que se supone que recibiera la profecía de Dios y cogió, hizo así, cerró el libro y quiso escuchar cualquier otra cosa. Diciendo, no, ya no vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar lo que diga cualquier persona por ahí. Hermanos, cuidémonos de ser aquellos que van del amén a eso no es con nosotros. ¿Ustedes saben que eso es un hilo bien finito y bien rápido? Usted puede ser de aquellos que dicen amén cuando las cosas les gustan, pero rápidamente, de momento la cosa se pone Jesús diciendo ahí, oye, no, el que vaya a seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. No, eso no es conmigo. Y este pueblo iba así, en vaivenes. Amén a lo que le gustaba. Y después decían, no, eso no es conmigo. Lo que no le gustaba. Este pueblo infructuosamente había intentado detener el juicio de Dios. Mi hermano, si esto se acabara aquí, en el versículo 11, ¿sabes qué imagen usted podría tener? Y está en lo correcto al tenerla. Oye, mira este pueblo que malagradecido. ¿Qué merece este pueblo? Y usted lo está pensando bien en su silla ahora mismo. Este pueblo lo que merece es que caiga un rayo allí. Este pueblo lo que merece es que Dios envíe fuego del cielo y lo consuma. Probablemente algunos de nosotros podemos estar pensando eso. ¿Y sabes qué? ¿Merece el pueblo el juicio? Sí. Lo merece porque se habían apartado de Dios. Sí, ellos lo merecen. La causa del pecado es muerte y este pueblo había pecado contra Dios una y otra vez. Merecían el juicio de Dios. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Lo glorioso de este pasaje es que la historia no se acaba aquí. De momento, Dios mismo que les está hablando, les muestra una esperanza. Y es algo hermoso, mi hermano, que yo creo que usted se lleve en esta mañana. Nuestro último punto, los versos 12 al 13, esperanza en medio del juicio. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Wow, imagínate, todo esto es una sola escena. Dios hablándole a su pueblo, Dios diciéndole con mucho dolor, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Mira cómo ustedes han pecado. Ustedes han rechazado a los profetas de Dios, pero cuando viene otra a profetizarle cosas que le gustan, a ese lo escuchas. Y de momento Dios empieza a hablar y le dice, oye,
yo los juntaré del todo, yo los recogeré. Y empieza a hablar una terminología de un pastor. Como si Dios estuviera diciendo, oye, a pesar de eso, ¿sabes qué? Yo soy un buen pastor. Ustedes las ovejas fueron las que se apartaron de mí. Ustedes fueron las que se rebelaron contra mí. Pero yo soy el buen pastor que tiene su cayado en la mano y las va a ir a buscar. Mi hermano, eso es impresionante lo que ocurre ahí. Porque todos estamos de acuerdo hasta el verso 11 que lo que tenía que haber era un meteorito que cayera en la ciudad y juicio. Y de momento en que merecía juicio, Dios le dice, yo te voy a tratar como un pastor. Porque a pesar de que tú cambiaste, yo no he cambiado. Miren qué impresionante eso. A pesar de que el pueblo cambió su relación con Dios, porque él mismo se lo dijo, ustedes eran mi pueblo. Pero Dios le está diciendo, pero yo no soy como ustedes. Yo no he cambiado mi promesa. Yo no voy a cambiar mi cuidado hacia ustedes. Yo sigo siendo el buen pastor que cuida a su oveja. Y a pesar de que ustedes se han ido y se han descarriado, yo soy el buen pastor que las voy a juntar, las voy a reunir como ovejas de la manada. Eso significa Bosra, las ovejas de mi manada. Como un rebaño en medio de su aprisco. Yo las voy a reunir. Yo las voy a juntar. Esto es un rescate, lo que está haciendo Dios aquí. Oh, mis hermanos, este pasaje nos muestra una hermosa imagen. La imagen de un buen pastor que sabe que las ovejas se han desviado, pero que como aún son sus ovejas, él va, las ama, las cuida y las busca. ¿No le viene a la escena una historia del Nuevo Testamento? ¿No le viene a la escena ese pastor que cuando de momento tenía una oveja que se perdió, dejó todo, escuche bien, todo, para ir a buscarla? Era bien fácil para él decir, pero yo tengo 99 ovejas. ¿Sabes qué? Pero si esa oveja era de él, no importa que él tuviera 99 segura, esa oveja de él era de él y se había ido. Y aunque ella se había ido, Dios, el buen pastor, había prometido ser el buen pastor de esa oveja. Y no la iba a perder. Y la fue a buscar. Y es una historia hermosa, mis hermanos. Lo único que merece este pueblo que usted y yo pensamos, pero mire cómo el pueblo se levantó contra Dios. Y de momento Dios empieza a utilizar un lenguaje de pastor que quiere buscar a sus ovejas, que quiere reunirlas, que quiere cuidarlas. En la Nueva Traducción Viviente dice, algún día, oh Israel, yo te reuniré. Juntaré al remanente que quedó. Yo volveré a reunirlos como ovejas en su redil y como un rebaño en su pastizal. Yo haré eso, yo los buscaré. Yo como el buen pastor dejaré las 99 y buscarán que sea una. Porque yo soy el buen pastor. Y si usted está impresionado con ese verso 12, miren cómo culmina esta historia. Versículo 13. Dios mismo hablando con ellos le termina diciendo, subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Hermanos, ¿sabe lo que se nos muestra aquí en estos versículos 12 y 13? Una misión de rescate para personas que no lo merecían. ¿Se acuerdan cómo comenzamos nuestra ilustración inicial en la introducción? Imagínate tener que rescatar a alguien, mover cielo y tierra, a alguien que es un enemigo, que no lo merece, que sea rescatado. Pero se hace todo, él no merece ser rescatado, pero va y lo rescatan. Mi hermano, tú y yo no merecíamos ser rescatados. Este pueblo no merecía ser rescatado por su pecado. Y sin embargo, miren lo que Dios hizo. Hay otra versión de ese versículo 13 que dice, su líder irrumpirá, se pondrá al frente y los sacará desde el tierra, a través de las puertas de las ciudades enemigas, los llevará de regreso a su propia tierra, su rey los conducirá, el Señor mismo los guiará. ¿Y sabe de qué está hablando? De que este pueblo, parte de ese juicio de Dios era que iba a ser cautivo, llevado cautivo a Babilonia. Y desde ya, antes de que ocurriera, Dios le estaba diciendo, como ustedes son mi pueblo, y yo no cambio, aún allá yo voy a ir a buscarlos. Aún allá yo voy a ir a encontrarlos. Aún allá yo me levantaré como su líder. Y noten la imagen que aparece en el verso 13. Todo lector del Antiguo Testamento, todo judío tenía que tener esa imagen en la mente.
¿Y sabes cuál es la imagen? Cuando decía, subirá el que abre caminos delante de ellos. El que va al frente mientras ellos van caminando. Ya usted debe tener la imagen en su mente. ¿Sabes cuál es? La imagen de cuando de momento Dios por el día enviaba su manifestación para que estuvieran los cielos guiando al pueblo. ¿Recuerdas de eso? Era Dios el que iba al frente. Era Dios el que los iba guiando. Y de momento Dios les recuerda esta imagen y le dice, ustedes son mi pueblo. Pero piense por último, en los versículos 12 y 13, mis hermanos, ¿sabe lo que hay ahí? Una imagen que cuando usted la lee, presenta a un rey pastor. Noten que la imagen del verso 12 es un pastor. La imagen del verso 13 es un rey. Un rey pastor que viene a rescatar a su pueblo. ¿Eso no le suena a algo? Un rey pastor que viene a cuidar a su pueblo, a rescatarlo. Mi hermano, del Nuevo Testamento es seguro de que ese rey pastor es Cristo. Aquel que dijo en Juan capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. El buen pastor que tiene esas ovejas en su mano, las cuida, las protege. El buen pastor que deja las 99 y va a buscar una, porque si esa una es de él la busca. Esa imagen del buen pastor. No podemos hacer nosotros otra cosa, mi hermano, que agradecer a Dios por esta imagen que se nos está presentando en Miqueas capítulo 2. Un pueblo que se apartó de él, un pueblo que merecía juicio. De momento lo que se nos presenta es una imagen de rescate. Dios los va a salvar. Dios aún medio del juicio les trae esperanza y les dice, pero yo soy el buen pastor que los voy a ir a rescatar, los voy a buscar, les abriré caminos y ellos pasarán. Y lo más hermoso, ¿cómo termina ese versículo 13? A la cabeza de ellos, Jehová. Yo no voy a enviar un ángel. No voy a ir yo mismo a buscarlos. Hermano, esa es al final de cuentas la imagen del Evangelio. Usted la ve aquí en el libro de Miqueas. Si usted se ha preguntado alguna vez, ¿cómo es que yo veo en el Antiguo Testamento a Cristo? Aquí usted ve una imagen más. Porque esta es la verdad de una misión de rescate. Que no nos olvidemos nosotros, mis hermanos, que nuestro Dios es un Dios santo. Que no nos olvidemos nosotros que debemos luchar contra el pecado todos los días. Y no permitir que se manifieste ese pecado que se manifestaba como en este pueblo. Cuidarnos de la ceguera espiritual, cuidarnos de creer que somos el pueblo de Dios y ahora podemos vivir como queramos. Eso no es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Hermano, que hoy recordemos que debemos luchar con esa tendencia de ignorar la palabra de Dios o ser selectivos en lo que nos gusta y lo que no, como hacía este pueblo. Pero recordemos sobre todas las cosas la hermosa imagen del versículos 12 y 13. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estábamos en la primera parte. Habíamos pecado contra Dios, nos habíamos alejado de Dios y merecíamos la ira de Dios. Pero que Dios haga una misión de rescate. El rey pastor venga él mismo a buscar a su pueblo que estaba perdido. Oh, mi hermano, eso es una misión de rescate por la cual usted y yo debemos adorar al Señor. Que no nos olvidemos que nosotros estábamos perdidos y el buen pastor nos halló y nos trajo a su redil. Yo he despertado en el redil y no sé cómo, dijo Marcos Vidal. He citado 1000 veces esa canción. Si no la ha escuchado, hágase un favor y escúchela hoy. Pero medita a la luz de la palabra, a la luz de esto que estamos viendo. He despertado en el redil y no sé cómo yo llegué aquí. ¿Cómo fue que yo no merecía estar en el redil bajo el cuidado de un pastor? ¿Cómo lo que yo merecía era el juicio, la ira de Dios? ¿Cómo yo me aparté de él? ¿Cómo yo me fui de su cuidado? Oye, pero como el buen pastor no cambia, yo cambié, pero él no. Él permaneció firme. Como yo estaba perdido, fue y me buscó. Fue y me rescató. Yo estaba perdido y él me rescató. Yo he despertado allí en el redil y todavía me estoy preguntando, ¿cómo? El pasado domingo, ahora podemos entender mejor, porque yo utilizaba la ilustración con mi niño, del día que lo fui a llevar por primera vez a la escuela. Y él se sintió totalmente perdido. Llegó llorando a mis brazos, llorando como las pocas veces que él llora así, con ganas de llorar.
Y se me tiró encima, me agarró y me dio un fuerte abrazo diciéndome una y otra vez, gracias papá, porque yo estaba perdido y tú me buscaste. Pero hermano, ese día, yo mientras me preparaba para todos estos sermones, tanto el del domingo pasado y de este, Dios me permitía ver una imagen más del Evangelio, porque soy yo el que le debo decir eso a mi papá. Gracias, Señor, porque yo estaba perdido, y yo estaba perdido de verdad. Gracias, Señor, porque yo merecía juicio e ira. Y yo estaba perdido, pero tú me buscaste, Señor. Hermanos, si algo nos trae el libro de Miqueas es esperanza. Es que no todo está perdido. Vaya y dígale a alguien que necesita escuchar, partiendo de usted mismo, y luego vaya y dígale a alguien que necesita escuchar estas palabras del Señor, de que el buen pastor no ha cambiado, de que a pesar de que nosotros hemos cambiado y nos hemos alejado, y nosotros mismos ya no estamos viviendo según la palabra de Dios en muchos asuntos de nuestra vida, mi hermano, Dios es fiel. Y aún en medio de su juicio, porque Él es un Dios santo, pero aún en medio de su juicio, Él trae esperanza, Él trae misericordia. Y no nos olvidemos de esa hermosa imagen de los versículos 12 y 13, mis hermanos. Yo los voy a reunir, yo soy el buen pastor, yo los voy a buscar, y yo voy a la cabeza de ellos y los voy a traer a través de la tierra. Eso lo hace Él, mi hermano, porque Él es un Dios de gracia y misericordia. Que el Señor nos ayude a tener esta imagen que estamos viendo aquí en Miqueas capítulo 2. Vaya viendo, mi hermano, qué Dios usted está viendo allí. Ese Dios grande, ese Dios todopoderoso, ese Dios de juicio, pero ese Dios que es el buen pastor también, que cuida, ama y protege a su pueblo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh, gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí hoy, los que somos creyentes en esta mañana por gracia, hoy podemos decir juntos, Señor, que nosotros también lo que merecíamos era la ira de Dios, el juicio de Dios, que nosotros verdaderamente estábamos perdidos. Oh Señor, y qué regalo más grande, que tú, el buen pastor, fuiste a nuestro rescate. Era una misión de rescate para rescatar a alguien que no lo merecía. Era una misión de rescate para rescatar a alguien que era malagradecido, que era incrédulo, para alguien incluso que no quería ser rescatado por su propia naturaleza, para alguien que estaba huyendo de ti. Oh Señor, pero tu misericordia es más grande que nuestros pecados. Tu gracia es más grande que nuestros pecados. Y tú nos alcanzaste, nos perdonaste, nos traíste al redil. Oh Señor, gracias. Gracias por esa obra de salvación tan grande, pero que no se nos olvide hoy ni nunca, Señor, que tú eres un Dios santo. Que tú eres un Dios, Señor, de amor y de gracia y de misericordia. Que no nos familiaricemos nosotros tanto, Señor, con las cosas de la iglesia, con tu palabra. Que tomemos en poco el cómo debemos vivir delante de ti, Dios santo. Señor, que podamos recordar lo que implica ser parte del pueblo de Dios. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Guárdanos de esa ceguera que tuvo este pueblo en algún momento. Pero gracias por haberle mostrado tu amor, Señor, aun cuando ellos estaban ciegos, como lo hiciste con nosotros. Gracias por tu palabra hoy, Señor. En tu nombre nosotros oramos y te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias por habernos alcanzado, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Mi hermano, es importante, si tú estás aquí en esta mañana, y si tú estás aquí y no estás en el Señor, hoy es el día de venir a Él. Gracias. Hoy es el día de poner tu fe en Jesús. Hoy es el día de reconocer que tal vez por mucho tiempo has escuchado que eres pecador, has escuchado que le has dado la espalda a Dios, pero Dios ha dado la solución. Dios ha dado a su Hijo, Dios ha dado a Cristo, el regalo más grande. Y si tú no has hecho eso, hoy es el paso de fe en el nombre del Señor. Puedes hacerlo. Puedes poner tu fe en Jesús hoy. Puedes decir, Señor, perdona mis pecados, Señor. Ese era yo el que estaba perdido allá. Ese era yo el que te rechazaba, Señor, y tú me alcanzaste. Y hoy te doy gracias porque estoy aquí en tu redil. Pero también le puedas decir, Señor, yo que estoy aquí en tu redil, yo quiero vivir como una buena oveja tuya, Señor. Bajo tu cuidado, Señor.
Gracias por amarme. Es una buena manera, mi hermano, de usted agradecerle hoy al buen pastor que fue a rescatarlo. Cuando usted no lo estaba buscando, cuando usted no quería ser hallado ni encontrado por él ni por nadie, allá fue Dios a buscarlo. Y hoy es un buen momento para darle gracias a Dios por eso. Pero ¿sabe qué? También para ir a anunciarle a toda la gente que usted conoce de este buen pastor que busca a sus ovejas. Vaya y cuéntale hoy. ¿Usted conoce a alguien que en algún momento escuchó el evangelio cuando pequeño, cuando un amigo, un esposo, su esposa, su vecino, su hijo, su hija, quien sea, y escuchó el evangelio, escuchó la palabra, hubo fruto en algún momento? Vaya y háblele de la palabra de Dios. Vaya, háblale acerca de lo que Dios ha hecho y de que si Dios comenzó una buena obra, la va a terminar. Y de que no importa el lugar, mi hermano, donde nosotros estemos, Dios de ahí nos rescata. Eso lo hace un buen pastor. Recuérdeselo usted mismo, porque usted necesita escucharlo todos los días. Yo también lo necesito escuchar todos los días. Si yo estoy aquí en este redil, es por gracia pura. Y quiero vivir como una buena oveja obediente con mi pastor. Escuchar su voz y que Él me guíe y permitir que Él me pastoree. Mi hermano, hoy es el día de salvación para el que no está en Cristo. Pero es el día también para meditar. Váyase de aquí meditando en esta hermosa palabra del Señor.